La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate reformas para acelerar la construcción y el alquiler de viviendas tras los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Lo que hace 15 años fue una ley del chavismo que terminó expropiando centenares de inmuebles, hoy busca ser reemplazada por una que destrabe proyectos inmobiliarios. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión dos proyectos de ley que buscan acelerar la construcción y el alquiler de viviendas tras los terremotos del pasado 24 de junio. Una iniciativa que llega mientras el propio Parlamento calcula que el país necesitará al menos 25.000 nuevas viviendas para atender a quienes perdieron sus hogares. El primer proyecto reforma la ley contra la estafa inmobiliaria, una norma que, según el oficialismo, terminó frenando el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. De hecho, durante el debate parlamentario, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, aseguró que la reforma busca destrabar varios mecanismos que hoy dificultan la construcción. Uno de los principales cambios elimina el esquema de precios rígidos que actualmente limita los ajustes durante la ejecución de las obras. Según explicó Infante, las constructoras podrán acordar con los compradores mecanismos para actualizar el saldo pendiente de las viviendas de acuerdo con las variaciones reales del mercado, argumentando que los costos de materiales e insumos cambian constantemente durante una construcción. La reforma también elimina el límite legal que obligaba a terminar las obras en un máximo de 24 meses. Para el oficialismo, esa restricción ya no responde a la realidad del sector y dificulta el desarrollo de nuevos proyectos. Otro de los puntos centrales es el financiamiento. La propuesta busca incentivar a la banca pública y privada para que vuelva a otorgar créditos destinados a proyectos inmobiliarios y reducir lo que el Parlamento calificó como riesgos regulatorios desproporcionados para las entidades financieras. Sin embargo, el propio contenido de la reforma deja una pregunta inevitable. Si ahora el gobierno sostiene que estas normas impedían construir viviendas y dificultaban el financiamiento, ¿por qué esos cambios llegan solamente después de los terremotos y no antes, cuando esas limitaciones ya existían? Ese mismo día, la Asamblea también aprobó en primera discusión la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a vivienda. La propuesta busca reactivar el mercado de alquileres estableciendo nuevas reglas entre propietarios e inquilinos. Entre ellas, prohíbe arrendar viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo o estructuras precarias, agiliza la resolución de conflictos mediante procedimientos más rápidos y permite que ambas partes acuerden libremente el canon de arrendamiento y su actualización cuando el contrato sea prorrogado. Según Pedro Infante, estas medidas buscan ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos y proteger el valor del dinero frente a la inflación. Durante el debate, incluso la diputada opositora Alejandra Rodríguez respaldó la necesidad de actualizar el marco legal, aunque pidió que la consulta pública incluya a propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias, empresas constructoras y especialistas para que el texto definitivo incorpore las distintas visiones del sector. Las dos iniciativas todavía no son ley. Ahora deberán pasar por una segunda discusión en la Asamblea Nacional, donde cada uno de sus artículos será debatido antes de su aprobación definitiva. Mientras tanto, las autoridades continúan realizando un censo biométrico en los refugios temporales para determinar con precisión cuántas viviendas deberán construirse. Aunque la estimación oficial habla de unas 25.000 nuevas viviendas, las cifras divulgadas por el gobierno indican que 17.907 personas quedaron sin hogar tras los terremotos. Más allá de las reformas legales, el principal reto seguirá siendo convertir esos cambios en viviendas construidas, porque las nuevas normas pueden facilitar la inversión o el financiamiento, pero todavía queda por responder cómo se financiará un plan de reconstrucción de esa magnitud y cuánto tiempo tardarán las familias afectadas en regresar a una vivienda permanente. Quedamos atentos al segundo debate de esta reforma de ley y sus implicaciones tanto para actuales propietarios de inmuebles como para quienes lo perdieron todo tras el doble terremoto. En Venezuela al día, estos son nuestros titulares. Venezuela deberá retirar 1,2 millones de toneladas de escombros antes de iniciar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Expertos advierten sobre el manejo de esos residuos. En medio de la emergencia, dos figuras emblemáticas del chavismo se levantan contra el Rodrigato. Les contamos quiénes están detrás de la rebelión roja.
Mientras las temperaturas en Europa rompen récords, los científicos alertan sobre una nueva realidad climática que afecta al planeta entero. Mientras continúan las labores de emergencia, Venezuela enfrenta un nuevo desafío: retirar 1,2 millones de toneladas de escombros. La ONU y especialistas coinciden en que la forma en que se gestionen estos residuos será determinante para la reconstrucción del país. 1.200.000 toneladas. Esa es la cantidad de escombros que, según las estimaciones de la ONU, dejó el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, sería suficiente material para llenar cientos de miles de volquetas con concreto, acero, muebles y pertenencias personales. Mientras el país sigue atendiendo las consecuencias de la emergencia, ahora enfrenta otro desafío monumental: remover esa enorme cantidad de residuos para poder iniciar la reconstrucción de las zonas más afectadas. La estimación surge de un diagnóstico realizado por el gobierno venezolano junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese informe calcula que alrededor de 900.000 toneladas corresponden a estructuras colapsadas de concreto y acero, principalmente en el estado de La Guaira, mientras que otras 332.000 toneladas provienen de artículos domésticos y pertenencias personales. Es decir, además de edificios destruidos, entre los escombros también quedaron muebles, ropa, electrodomésticos, documentos de identidad, fotografías y todo tipo de objetos que hacían parte de la vida cotidiana de miles de familias. La magnitud del problema puede verse en la carretera que comunica las poblaciones de Tanaguarena y Naiguatá. Allí, según constató la agencia EFE, cientos de toneladas de escombros ya fueron retirados de las calles y depositadas temporalmente a un costado de la vía, muy cerca del mar. Incluso algunas personas siguen revisando estos restos con la esperanza de encontrar alguna pertenencia que haya sobrevivido al colapso de sus viviendas. La presencia de estos escombros cerca de la costa ha llamado la atención, pero los ingenieros consultados por EFE explican que por ahora existen pocas alternativas. José Arreaza, ingeniero venezolano, aseguró que actualmente no hay suficiente maquinaria ni suficientes camiones para transportar continuamente ese volumen de material hasta Caracas. Cada recorrido toma varias horas entre la carga, el desplazamiento y el regreso del vehículo, lo que limita considerablemente la capacidad para retirar los residuos con mayor rapidez. El ingeniero Roberto Porcielo recordó además que una estrategia similar se utilizó durante el deslave de 1999, que devastó varias zonas de La Guaira. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que, frente a un desastre de esta magnitud, la gestión de los escombros debe realizarse de forma integral. Esto implica clasificarlos, reciclar los materiales que puedan aprovecharse y reutilizarlos cuando sea posible, en lugar de limitarse únicamente a retirarlos de las calles. Uno de los especialistas que ha estudiado este proceso es Joaquín Benítez, director de Sostenibilidad de la Universidad Católica Andrés Bello. Según explicó, cerca del 60% de los escombros podría reciclarse, lo que representaría un apoyo importante para la reconstrucción del país. En esa misma línea, el Ministerio de Ecosocialismo informó recientemente que movilizó una máquina trituradora para procesar los escombros y transformarlos en material agregado para la construcción. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer detalles sobre el lugar donde se encuentra esa maquinaria, ni si ya comenzó a operar. Benítez también advierte que el primer paso no consiste simplemente en recoger los escombros. Antes es necesario conocer las características de cada edificio colapsado, ya que cada uno presenta riesgos diferentes. En las edificaciones residenciales, por ejemplo, pueden existir vehículos sepultados cuyos aceites o combustibles representen un riesgo de contaminación. En los inmuebles comerciales podría haber sustancias químicas u otros materiales que requieren un manejo especializado. Por esa razón, explica que los escombros no pueden trazarse como si fuera un solo tipo de residuo. Entre ellos hay elementos estructurales, mampostería, metales, muebles, maquinaria, electrodomésticos, aparatos electrónicos y muchos otros materiales que deben separarse antes de definir cuál será su destino. Además, recomienda que los lugares de almacenamiento temporal se ubiquen lejos de ríos, cursos de agua y del mar, preferiblemente sobre suelos impermeables y evitando la deforestación de nuevas áreas. El ingeniero Roberto Porcielo coincide en que el reciclaje y la reutilización son posibles, aunque reconoce que se trata de una tarea especialmente compleja debido a la magnitud del desastre. También advierte que los materiales recuperados no deberían utilizarse en elementos estructurales de nuevas edificaciones, ya que pudieron resultar debilitados tras el colapso provocado por el terremoto. La experiencia internacional demuestra que la remoción de escombros
puede extenderse durante mucho tiempo. Un ejemplo ocurrió tras el terremoto de magnitud 7.7 que afectó el sur de Turquía y el noroeste de Siria en febrero de 2023. Un año después del desastre que dejó más de 53.000 fallecidos, todavía permanecían grandes cantidades de escombros en distintas zonas. Organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición denunciaron entonces los riesgos para la salud derivados de la presencia de asbesto entre esos residuos, pese a que el gobierno turco aseguraba haber retirado cerca del 90% de los escombros. Mientras tanto, en Venezuela continúan las reuniones para coordinar esta nueva etapa de la emergencia. Recientemente, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con autoridades nacionales e internacionales, entre ellas Elad Edry, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien participa brindando asesorías sobre el manejo de los escombros. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas las directrices que seguirán las autoridades para gestionar este enorme volumen de residuos. Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela deberá remover alrededor de 1.2 millones de toneladas de escombros antes de poder avanzar plenamente hacia la reconstrucción. No será un proceso rápido ni sencillo. La forma en que se gestione esa montaña de concreto, acero y pertenencias personales será una de las tareas más importantes en los próximos meses y marcará el punto de partida para recuperar las zonas que quedaron devastadas por el doble terremoto. Por primera vez en más de 2 décadas, el chavismo libra una batalla abierta por su propio legado en Venezuela, mientras el Rodrigato impulsa una nueva imagen del poder y retira los símbolos del pasado. 2 de sus figuras más emblemáticas decidieron plantar cara. Freddy Bernal, gobernador del Táchira, e Iris Varela, exministra penitenciaria, reafirman públicamente su lealtad a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, en un gesto que diversos analistas interpretan como un desafío a la nueva línea impulsada tras la extracción del derrocado mandatario. Aunque les duela, sigue mandando el chavismo, porque Delcy Rodríguez Gómez es del equipo del chavismo. La legitimidad del presidente no está en discusión. Claro. Es un prisionero de guerra, es un preso político. ¿Por qué Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, e Iris Varela, exministra del Servicio Penitenciario, desafían la nueva línea del Rodrigato? La respuesta va más allá de una pelea interna. Ellos se niegan a aceptar que el legado del chavismo-madurismo sea desmontado. Pero ¿por qué ellos y no otros? El excomisario y consultor penal Iván Simonovic lo explica. Son personas que lo que hicieron fue acumular una gran cantidad de incompetencias, rabias y resquemores que los pusieron en puestos para que ellos de alguna manera hicieran ese trabajo sucio que necesitaban hacer en alguna parte. Tú ves el caso, por ejemplo, Iris Varela. Iris Varela, siendo ministra de prisiones, a pesar que es un cargo que solamente se creó para ella. La dirección de prisiones en Venezuela, ¿verdad? Por primera vez en más de 2 décadas, el culto visual al chavismo retrocede. No se trata solo de retratos, es la desaparición del relato que durante años dominó los espacios del poder. Aquí era, mira, quitaron todos los cuadros de Chávez y Maduro. Para afuera, se acabó la revolución. Esto era aquí en la Alcabala, en el Teaje de la Tejería. Para diversos analistas, estos cambios revelan el nuevo escenario de control político bajo el tutelaje de Estados Unidos. La primera gran modificación ocurrió en el Palacio de Miraflores con el desmantelamiento del Salón Néstor Kirchner. Bandera, la corbata. Ahora presidirá las sesiones del Consejo de Ministros. Honor a quien honor merece. Las fotos dejan claramente en evidencia un antes y un después. Por ahí me dicen que si nosotros, o que si se ordenó sacar a Bolívar y Chávez de la institución que dijo. En la gobernación del Táchira es de carácter obligatorio en todas las instituciones. Bolívar, comandante Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moro.
Los cambios ya no se limitan a Miraflores, también alcanzan aeropuertos, bancos y peajes en todo el país. ¿Qué representan Bernal y Varela dentro del chavismo? Hoy por hoy ellos lo que ven, seguro perciben, es que igual que Mario Silva, están en una situación donde muy posiblemente van a terminar rindiendo cuentas ante la ley por todas las atrocidades que han cometido. Y eso, por supuesto, les crea pánico, y entonces la forma de ellos de reaccionar es capitalizar la incomodidad de algunos, porque van a ser muy pocos, de esa tendencia chavista, para ver si ellos pueden convertirse en una nueva tendencia revolucionaria. Yo jamás me rendiré frente al enemigo. La presidenta interina Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de control e independencia. Sin embargo, según diversos analistas, el nuevo equilibrio de poder ha puesto a prueba su capacidad para mantener cohesionado al chavismo. Delcy Rodríguez no tiene capacidades políticas. Ella es una experta, una técnico, ¿verdad?, con unas características especiales de conocimiento criminal en el tema de las creaciones de sistemas empresariales para poder obviar, para poder bypassear las sanciones del OFAC, para poder hacer procesos de legitimaciones de capital. O sea, esa es su experticia, eso es lo que ella sabe hacer. Por eso es que ella llega a tener estos puestos que han tenido dentro del régimen, por sus capacidades, ¿no? Capacidades criminales. Entonces eso obviamente choca también con Freddy Bernal y con la misma Iry Varela. A su juicio, sus gestos, su tono y sus reacciones dejan al descubierto las tensiones internas del oficialismo. Iniciamos este año con una agresión armada externa. Así iniciamos el 3 de enero del 2026. Y ya nosotros sabíamos cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. En tiempos de asedio, más Bolívar, más Chávez y Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que está en juego ya no son solo los cargos ni los despachos, es la herencia política de más de 2 décadas del chavismo. Bernal y Varela buscan preservar ese legado mientras otros intentan pasar la página y redefinir el futuro del movimiento. Esa batalla apenas comienza. Una corte de Estados Unidos acaba de emitir un polémico fallo contra Nicolás Maduro y otros funcionarios vinculados al chavismo. La decisión está relacionada con una demanda presentada por ciudadanos estadounidenses que denunciaron graves abusos durante su detención en Venezuela. Pero Alex, Cecilia, mi esposa... Un juez federal de Miami ordenó que Nicolás Maduro, Alex Saab y otros altos funcionarios del chavismo paguen $314 millones en indemnización a 3 ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y torturados en Venezuela. ¿La razón? Según la sentencia, los 3 hombres fueron utilizados como rehenes para presionar a Estados Unidos después de la captura de Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del chavismo. Los demandantes aseguraron haber sufrido golpizas, descargas eléctricas, aislamiento, amenazas y otros abusos durante meses de cautiverio en instalaciones de contrainteligencia militar venezolana. Uno de ellos permaneció preso durante 643 días. Como los acusados nunca respondieron a la demanda, el juez emitió una sentencia en rebeldía y concluyó que los hechos constituyeron actos de terrorismo internacional bajo la legislación estadounidense. La indemnización fue calculada según los días de cautiverio y luego triplicada, como permite la ley en este tipo de casos. Eso sí, el fallo no significa que las víctimas recibirán el dinero de inmediato. Para cobrarlo será necesario identificar bienes o activos de los condenados que puedan ser embargados. Aún así, la decisión marca uno de los mayores golpes judiciales contra altos dirigentes del chavismo en una corte de Estados Unidos.
Europa enfrenta uno de los episodios de calor más extremos de los últimos años. Las altas temperaturas ya dejaron miles de muertos y los científicos advierten que en el futuro próximo podría ser peor. David Díaz nos explica qué está pasando con el clima y cuánto podremos resistir. Europa está viviendo uno de los veranos más mortales de su historia reciente. No hablamos únicamente de personas desmayándose en las calles o turistas buscando desesperadamente una sombra. Hablamos de miles de muertos. Solo en Alemania las autoridades estiman que la ola de calor de junio provocó más de 5.000 fallecimientos. Y estudios internacionales calculan que en Europa Occidental el calor extremo dejó varios miles de víctimas adicionales en apenas unos días, y lo más preocupante es que esto no terminó. Mientras algunas regiones apenas comienzan a recuperarse, los meteorólogos ya advierten que una nueva masa de aire extremadamente caliente volverá a elevar las temperaturas en varios países europeos durante los próximos días. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué cada año parece hacer más calor? ¿Cómo puede una persona morir simplemente por el calor? Y lo más importante, ¿estamos ante un riesgo de extinción global? Primero hay que entender que, aunque pareciera que cada año se habla de una ola de calor en Europa y puede parecer algo normal, este año expertos aseguran que es diferente. Lo extraordinario no es que haga calor, lo extraordinario es la intensidad, la duración y las frecuencias con que estas olas están apareciendo. En España se superaron nuevamente los 44 grados. Francia, Italia, Portugal, Grecia, Alemania y los Balcanes registraron temperaturas muy por encima del promedio histórico durante varios días consecutivos. Una ola de calor es un periodo prolongado de temperaturas excepcionalmente altas para una región determinada. Es decir, no es solo llegar a los 40 grados, es que se mantiene durante varias semanas sin que el cuerpo tenga oportunidad de recuperarse. Este descanso normalmente ocurre durante la noche, pero ahora tampoco. Las llamadas noches tropicales y noches tórridas, donde la temperatura apenas baja de los 25 o incluso 30 grados, impiden que el organismo reduzca su temperatura interna. El resultado es que millones de personas pasan varios días acumulando estrés térmico, y ese desgaste termina siendo letal para los más vulnerables. ¿Y por qué esto parece repetirse todos los veranos? Los científicos coinciden en un factor principal: el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante décadas hemos liberado enormes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Estos gases funcionan como una manta que permite que entre la energía del sol, pero dificultan que ese calor escape nuevamente al espacio. Como consecuencia, la temperatura media del planeta aumenta poco a poco. Puede parecer insignificante hablar de 1 o 2 grados de diferencia, pero para el sistema climático es enorme. Ese pequeño incremento hace que las olas de calor sean mucho más frecuentes, más largas y mucho más intensas. A esto se suma otro fenómeno. Europa está recibiendo masas de aire muy caliente procedentes del norte de África, impulsadas por sistemas de alta presión conocidos como domos de calor. Estas altas presiones actúan como una tapa. El aire caliente queda atrapado cerca de la superficie, los cielos permanecen despejados y el sol continúa calentando el suelo día tras día. Sin lluvias importantes y con un Mediterráneo cada vez más cálido, el calor se mantiene incluso durante la noche. Y es que el calor no solo es incomodidad, ha causado más de 5.000 muertes en Alemania. ¿Cómo muere una persona de calor? Bueno, nuestro cuerpo necesita mantenerse alrededor de los 37 grados. Cuando la temperatura ambiente aumenta, el organismo intenta enfriarse principalmente de dos formas. Primero, dilatando los vasos sanguíneos y segundo, produciendo sudor. Cuando ese sudor se evapora, elimina parte del calor corporal. El problema aparece cuando el ambiente es demasiado caliente o húmedo o cuando la persona no puede hidratarse correctamente. Entonces el cuerpo deja de enfriarse, la temperatura interna comienza a subir, aparecen mareos, dolor de cabeza, confusión, náuseas y una fatiga extrema. Si la temperatura corporal supera aproximadamente los 40 grados, puede ocurrir un golpe de calor, y en ese momento comienza una emergencia médica.
Las proteínas del organismo empiezan a dañarse, el cerebro deja de funcionar correctamente, el corazón trabaja al límite, los riñones pueden fallar y finalmente aparecen daños en múltiples órganos. Sin tratamiento inmediato, la persona puede morir en cuestión de minutos u horas. Por eso muchas víctimas del calor no fallecen directamente en la calle. El calor agrava enfermedades cardíacas, respiratorias o renales ya existentes y ese esfuerzo adicional termina desencadenando en infartos, accidentes cerebrovasculares o fallas orgánicas. Los adultos mayores, los bebés, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre son los grupos con mayor riesgo. ¿Pero esto es solo un problema de quienes viven en Europa? La respuesta es no. Lo que ocurre en el continente europeo es apenas una parte de un fenómeno mucho más grande. Durante los últimos años, prácticamente todos los continentes han registrado récords históricos de temperatura. En Estados Unidos, varias ciudades del sur y del oeste han soportado semanas enteras por encima de los 40 grados Celsius. En China, algunas provincias rompieron sus propios registros de calor, mientras millones de personas enfrentaban restricciones en el consumo de electricidad debido al enorme uso de los sistemas de aire acondicionado. En Medio Oriente, países como Irak, Kuwait y Arabia Saudita han alcanzado temperaturas cercanas a los 50 grados, niveles que hacen extremadamente peligroso permanecer al aire libre durante las horas centrales del día, y en América Latina tampoco somos ajenos a este fenómeno. Brasil, México, Argentina, Colombia y otros países de la región han experimentado olas de calor cada vez más frecuentes e intensas durante los últimos años, muchas veces fuera de las temporadas en las que normalmente ocurrían. Pero el calor no solo afecta a las personas, también transforma los ecosistemas. Los océanos, por ejemplo, están absorbiendo cerca del 90% del exceso de calor que genera el cambio climático y eso tiene consecuencias enormes. El mar Mediterráneo vive actualmente una ola de calor marina histórica, ya que en algunas zonas la temperatura del agua supera en más de 3 grados el promedio habitual para esta época del año. Puede parecer una diferencia pequeña, pero como ya hemos visto, para la vida marina representa un cambio gigantesco. Los corales sufren episodios de blanqueamiento. Muchas especies de peces migran hacia aguas más frías y ecosistemas completos comienzan a desequilibrarse. Además, un mar más caliente libera calor lentamente durante la noche. Eso significa que las ciudades costeras permanecen sofocantes, incluso después de que cae el sol, impidiendo que las personas y los edificios se enfríen, y existe otro problema igual de preocupante. El calor reseca los bosques y la vegetación. Eso convierte enormes extensiones de terreno en combustible listo para incendiarse con cualquier chispa. Por eso cada verano vemos incendios forestales cada vez más grandes y difíciles de controlar en países como España, Portugal, Grecia, Italia o Francia. Al mismo tiempo, el calor acelera el derretimiento de glaciares y nieve en las montañas. En los Alpes europeos, por ejemplo, el deshielo está debilitando las paredes rocosas que durante miles de años permanecieron congeladas por el permafrost. Como consecuencia, aumentan los desprendimientos de roca y los riesgos para poblaciones y montañistas. Es decir, el calor extremo no solo amenaza nuestra salud, también modifica los océanos, destruye ecosistemas, favorece incendios forestales, altera la agricultura y cambia el paisaje del planeta. Y esa es precisamente la razón por la que los científicos consideran las olas de calor como una de las consecuencias más visibles y peligrosas del cambio climático. Las olas de calor dejan de ser un fenómeno excepcional, ahora forman parte de una nueva realidad climática, y aunque todavía existe debate sobre la velocidad con la que cambiará el clima durante las próximas décadas, hay algo en lo que prácticamente toda la comunidad científica coincide. Los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes. La mejor defensa sigue siendo la prevención, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas críticas, buscar lugares frescos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Porque aunque muchas veces olvidemos su poder, el calor extremo ya se convirtió en uno de los desastres naturales más mortales del planeta. Y hoy queremos despedir esta emisión de Venezuela al Día con la mirada de la esperanza reflejada en los rostros de decenas de damnificados a los que el fútbol les regaló un respiro en medio de la tragedia.
Desde su refugio, un público inesperado vivió así la semifinal del Mundial entre España y Francia. En medio de literas, carpas y familias que todavía intentan reconstruir sus vidas, por un momento el silencio de la tragedia fue reemplazado por los gritos de un partido de fútbol. La semifinal del Mundial entre España y Francia llegó hasta uno de los principales refugios para damnificados en La Guaira, donde cerca de 1.200 personas permanecen alojadas luego de perder sus hogares durante los terremotos del pasado 24 de junio. En el Polideportivo José María Vargas, administrado con apoyo de Naciones Unidas, se instaló una pantalla gigante para que niños, adultos y personas mayores pudieran seguir el encuentro. Algunos se sentaron en sillas plásticas, otros directamente sobre el antiguo campo deportivo que hoy funciona como refugio temporal. Durante 90 minutos, las conversaciones dejaron de girar alrededor de los edificios colapsados, las réplicas o las pérdidas familiares. En su lugar, aparecieron los aplausos, los goles, las celebraciones y las emociones propias de un mundial. Miles de personas continúan viviendo en refugios porque sus viviendas quedaron destruidas o presentan daños que les impiden regresar. Mientras avanzan las labores de recuperación, espacios deportivos como este permanecen convertidos en centros de atención humanitaria, donde además de alojamiento se distribuyen alimentos, agua potable y asistencia médica. El fútbol no reconstruyó las casas que se perdieron, tampoco cambió la magnitud de la tragedia, pero por una tarde le recordó a cientos de familias que incluso en medio del desastre todavía existe espacio para compartir, sonreír y sentirse, aunque fuera por un momento un poco más cerca de la normalidad.